en Radio 13, allá en la Ciudad de México. Un tema interesante, el fracaso de la vivienda popular. Ciudadanos huyen de sus casas por inseguridad y la lejanía pues de los centros de trabajo, que se pierden tantos minutos, tantas horas. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Excelente tarde. Hola Cintia, hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por dar a conocer este tema que pues ha sido muy lamentable, sobre todo por la escasez de vivienda y las oportunidades que enfrentan los ciudadanos a nivel nacional, algo que se ha ido incrementando en los últimos años. ¿Y esto desde cuándo, de qué año se ha notado más? ¿Esto ocurre desde siempre? La inseguridad, pues en los últimos años, en los últimos meses se ha incrementado mucho, pero ¿desde cuándo estos dos factores están haciendo eso de que se queden esas casas abandonadas y que se convierte en otro problema también de inseguridad, ¿no? Claro, fíjate que son datos del Infonavit que dio a conocer a través de respuestas de transparencia, a través de la plataforma de transparencia da a conocer, pues es este alza de viviendas que han ido abandonando a nivel nacional en algunos estados como Guadalajara, Monterrey, también tenemos el estado de Guanajuato y bueno, otros estados en donde la gente primero se endeuda y posteriormente pues termina dejando lamentablemente pues sus viviendas. Desde que tiene el registro del Infonavit, eso es un problema que se ha ido agravando principalmente de 2015 a la fecha. Esto se debe, bien lo comentas y menciona el Infonavit, debido a que estas casas se construyeron alejadas de las urbes, alejadas de centros de trabajo y también por la inseguridad que permea en los alrededores pues de estas unidades habitacionales, de estas extensiones de terreno en donde se construyeron viviendas de acuerdo con expertos, en donde no se consideró pues que hubiera trabajo, que hubiera servicios como el agua, como el drenaje, y bueno, que termina por ser un factor para que los mexicanos a nivel nacional terminen por huir de sus casas. Lo más grave de esto, Cintia, Daniel, es que muchas veces ni siquiera revenden o terminan de pagar sus casas y no solamente la dejan abandonadas, en donde pues grupos de ciudadanos terminan por invadir estos llamados paracaidistas, en donde pues se tiene que iniciar un juicio por el Infonavit y esto lleva años. Es muy muy complicado que el Infonavit pueda colocar de nuevo estas casas y ojo, es un problema que va al alza. Parece que esto se va a incrementar en estas zonas en donde pues se le llaman zonas de dormitorio, porque la gente prácticamente solamente se queda a dormir, trabaja y se tiene que desplazar 2-3 horas para poder llegar a su domicilio. La situación es complicada, Cintia. Sí, Daniel, fíjate que aquí en Sonora es también una problemática muy, muy fuerte y de vandalismo y de inseguridad y demás. No recuerdo el último dato que se dio a conocer de cuántas viviendas estaban en abandono y obviamente pues muchas más aquí en Hermosillo, la ciudad capital. Y una diputada, recuerdo, trató de hacer una iniciativa a ese respecto porque se sabe que estas casas en abandono, además de que representan pues que se ven mal y que quien vive en esa colonia y tiene una casa abandonada al lado, pero también son lugares donde los secuestradores pues llevan a las víctimas ahí, ¿no? Entre otras cosas. Fíjate que justo lo que comentas, se vuelven casas de seguridad o mal llamadas de seguridad por grupos del crimen organizado. Esto lo ha detectado diferentes organizaciones como los observatorios ciudadanos a nivel nacional, Cintia, y bueno, o sea, la cifra que contabiliza el INEGI es de 6.1 millones de viviendas deshabitadas en toda la República Mexicana. Estamos hablando de más de medio millón del Infonavit, pero 6.1 millones de viviendas deshabitadas, en donde la escasez de vivienda y los costos para la mayoría de la población
pues son inaccesibles. Ahora, lo que comentas también es algo que ha dado a conocer el Infonavit y de acuerdo con su director, es algo en lo que están trabajando. Los materiales con los que se están construyendo estas viviendas o se construyeron muchas personas, y parte de lo que documenta el Infonavit a través de la plataforma de Transparencia Nacional es que muchas de ellas presentaron daños en su infraestructura y también materiales que no cumplían con la norma. Entonces, la gente también, además de la inseguridad, además de la lejanía, también tenía que enfrentar problemas en la calidad de los materiales. Es un paquete muy, muy lamentable que termina por convertir en estas zonas fantasmas para la mayoría de la población, y bueno, pues agrégale que se endeudan 20, 25 años y termina siendo un problema integral, Cintia. Oye, Daniel, fíjate que a mí me ha tocado estar presente cuando algunas secretarías como la SEDATU presenta programas para tratar de rescatar estos espacios públicos. Aquí lo hicieron en una colonia que se llama La Choya y en otras zonas que están ahí aledañas a esa región que se ubica al poniente de Hermosillo, pero nunca prosperaron esos programas que hizo la SEDATU. De hecho, la zona sigue, y no es que, yo creo que hasta peor que cuando supuestamente le iban a entrar a este problema de casas abandonadas. Hola, tocayo. Sí, Hola. pues fíjate que es un problema que no han podido resolver el Infonavit en los discursos que ha dado a nivel nacional en los últimos meses. Es que buscan colocar y buscan reconstruir y poder reactivar estas zonas. Pero la realidad, de acuerdo con diferentes plataformas inmobiliarias, expertos en el tema, menciona que esto va a ser muy difícil porque siguen alejados de los centros de trabajo, siguen alejados de las grandes urbes, y esto no genera oportunidades. No hay familia que pueda sostener pues una casa alejada de la ciudad, sin trabajo, sin servicios. Y bueno, parte de las regulaciones, tocayo, que mencionas, es que ya no se van a permitir créditos en usos de suelo que no sean habitacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas personas compraban en cerros o en zonas de uso habitacional que no eran necesariamente pues las permitidas por la autoridad. Pero bueno, pues creo que el camino va a ser largo. El Infonavit y el director nos han mencionado que van a trabajar, que buscan colocar 150,000 casas de las que se han abandonado, pero bueno, hay mucha gente que ni siquiera tiene acceso a este tipo de créditos, y agréguenle pues las condiciones en las que se encuentran estas zonas que han sido construidas sin ningún estudio previo y bueno, pues con ello un montón de problemas. Excelente. Daniel, pues te agradecemos mucho la participación en este espacio. No sé si algo se nos pasó preguntarte que creas importante destacar. No, muchísimas gracias por tener el foro para dar a conocer pues este tema de la vivienda popular, que pues a los mexicanos todos nos interesa, que el tema de acceder a una casa es muy importante. Pues nada más como dato, pues es Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, aunque parezca increíble, en donde se presenta un mayor abandono de vivienda. En todas las entidades se presenta un abandono, pero estas cuatro el problema es mucho más grave. Y bueno, no queda más que agradecerles. Tocayo, ¿dónde pueden leer sus trabajos y dónde pueden seguirlo usted, sus redes sociales? Por supuesto, lo pueden consultar en publimetro.com.mx con el título El fracaso de la vivienda popular. Huyen de sus casas por inseguridad y lejanía de centros de trabajo. Y bueno, me pueden escribir si tienen alguna duda o seguir en Twitter como @Daniel_17 Flores, y pues a la orden. Muchas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Gracias, abrazote. Hasta pronto. Bueno, y antes de irnos, llega información